Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Ramírez y es un gusto volverles a saludar por este medio y compartir con ustedes una reflexión más acerca de la palabra de Dios. Y como lo hemos venido haciendo en estos recientes días, pues estamos hablando acerca de las cartas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes iglesias, y pues estamos ahorita viendo la que escribió a la iglesia en Corinto. Vamos a considerar hoy el capítulo 7 y es un tema pues algo complicado, son algunas situaciones ahí que no están también del todo claras, pero pues con la ayuda del Señor esperemos que podamos entender un poquito más qué es lo que el apóstol quiere decir en este capítulo, que es uno de los más largos de esta carta a los Corintios. Son 3 capítulos, si no mal recuerdo, los más largos. Este es uno de ellos, y vaya, pues sí, es un tema, como les decía, complicado, hablar del matrimonio, del divorcio, de la separación, en fin, ese tipo de temas, pues sí es algo que requiere pues una extensión en cuanto al tema para que queden claras las cosas y no por ahí que queden situaciones pendientes o no claras. Y es por eso que incluso los hermanos de la iglesia en Corinto le preguntan al apóstol Pablo, bueno, ¿qué se debe hacer en esta situación o bajo esta circunstancia? ¿Qué hay del divorcio? ¿Qué hay de la separación? Y el apóstol, en respuesta a esas preguntas, es que escribe este capítulo 7 o esta parte, aunque bueno, realmente él no lo puso como capítulo 7, sino que él escribió una carta de corrido. Ya después los traductores fueron quienes se encargaron de dividir en capítulos y versículos la Biblia en general, pero en este caso el apóstol responde en este capítulo a esa pregunta o a esas preguntas que le hacían los hermanos en Corinto. Pues dice el verso 1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esta primer frase que dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis, entendemos que los hermanos le escribieron preguntándole acerca de este asunto. Y este capítulo lo vamos a ir viendo cómo se divide en secciones, y algunos son de 2 versos o 3 versos, algunos otros un poco más largos de 6, 7 versos, y esta primera parte es del 1 al 6 donde toca este tema, y voy a leer lo que dice. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Y algo que cabe resaltar y que hoy en día pues está perdiendo estos valores que la Biblia aquí nos enseña, que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos enseña, y es lo que dice en el verso 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Es decir, el matrimonio era entre hombre y mujer, o es entre hombre y mujer. Es cierto que hoy en día se hacen otras prácticas, pero son incorrectas. Lo correcto conforme a la Biblia es que la mujer tenga marido y en el caso del hombre tenga mujer. Es decir, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Es lo que aquí nos enseña la Biblia, incluso el Señor Jesús, y desde el principio, cuando dice el Señor, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, el matrimonio está diseñado entre hombre y mujer. Es algo básico, es algo esencial, que hoy pues como les comento se ha estado perdiendo ese valor que nos enseña aquí la Biblia. Y después menciona algo también el apóstol en el verso 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entendemos pues que ese deber conyugal se refiere a la intimidad que se tiene como esposos. Dice antes también que por causa de la fornicación cada uno tenga su mujer, y en el caso de las mujeres pues su marido, es decir, aquellos que
pues tienen ese deseo sexual que no es malo, no es algo prohibido, no es algo indebido, siempre y cuando sea dentro de los órdenes que Dios estableció y que se lleva a la práctica pues en el matrimonio, que no haya fornicación, es decir, prácticas que sean inmorales y pues claro también fuera del matrimonio, sino que todo se haga en ese orden. Entonces el apóstol dice, no se nieguen, de hecho ni siquiera tiene potestad el uno sobre su propio cuerpo, sino en el caso del hombre, la potestad sobre su cuerpo la tiene la mujer, y por el contrario la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el hombre, pero siempre con orden, con respeto, con amor que debe estar presente. No se trata de usar este verso como un arma para pues de alguna manera presionar tanto a la mujer o al hombre para estar en intimidad, sino que debe ser algo como leímos en el verso 6, que dice no, que esto es por concesión, no por mandamiento, es decir, que se llegue a ese acuerdo, a esa concesión, que se permita eso y no como un mandamiento que tiene que cumplirse pues sin flexibilidad. Sabemos que hay momentos en los que no se puede tener esa intimidad y entonces debe uno entender, siempre y cuando también, como dice aquí en el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de la incontinencia, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, en el caso de hombres y mujeres casados, pues tener cuidado con eso, de procurar no negarse el uno al otro, sino que también pues sea en consentimiento mutuo. No se trata de buscar cada uno lo suyo. Recordemos que es parte de lo que nos habla más adelante el apóstol en el capítulo 13, cuando habla del amor. Dice que el amor no busca lo suyo. Cuando hay amor, tiene uno que tener también esa comprensión. Siempre tenemos que filtrar mucho de lo que podemos nosotros pensar o creer, o incluso de lo que dice la Biblia, a través del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, y que obviamente pues también debemos tener ese mismo amor para con nuestro prójimo, y en este caso pues hablando específicamente del marido o de la mujer, de la esposa. Después, los versos 7 al 9, dice el apóstol Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entendemos entonces que el apóstol Pablo tenía ese don de continencia, es decir, que él no tenía esa necesidad, no tenía ese deseo de estar pues en intimidad con mujer, sino que era algo que a él no era algo que a él le inquietara, le estuviera presente ese deseo, y entonces es mejor quédense como yo, sin mujer. Pero dice, bueno, solamente es una recomendación lo que hace el apóstol Pablo. Dice aquí en este verso 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces es algo que el apóstol solamente recomienda, pues no todos. Nos da a entender aquí que tienen ese don de contenerse ante una necesidad de intimidad, así que deja claro el apóstol Pablo que si se puede pues es mejor, y si no pues entonces cásense. Dice, es mejor casarse que estarse quemando, en el sentido de estar padeciendo, de estar sufriendo, de estar conteniéndose y que se pueda caer precisamente en algún pecado de inmoralidad. Después, en los versos del 10 al 11 dice lo siguiente: pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y bueno, pues es el Señor mismo quien dice que él aborrece el repudio, es decir, el divorcio. Pero entendamos también cuál era el contexto o por qué menciona eso el Señor. Esto lo digo porque aquí el apóstol dice, bueno, si lo ideal es que no se separen, pero si se separan, es decir, cabe esa posibilidad de que haya una separación. Cuando el Señor menciona eso, que él aborrece el repudio, es decir, que aborrece el divorcio, es porque los hombres de aquel tiempo pues buscaban algún pretexto para separarse, para divorciarse de su mujer, para casarse con otra. Es decir, ya tenían pues en mente, ya tenían algún otro prospecto, y entonces lo que hacían era darle carta de divorcio a su mujer para poder casarse con otra. Eso es lo que el Señor dice, no, eso no está bien. No puedes buscar un pretexto para dejar a tu mujer e ir y casarte
con otra. Pero entonces aquí lo que el apóstol Pablo nos dice, bueno, si estás unido en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero esto aplica igual para ambos lados, ¿no? Tanto en el caso de la mujer que no se separe del marido, pero el marido también que no se separe de su mujer. Y dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí lo menciona también el apóstol Pablo hablando de los hombres, pero entendemos esto, que puede haber un caso en el que sí haya una separación cuando, por ejemplo, hay un maltrato, cuando hay situaciones que ponen en riesgo la integridad de la mujer o del marido, según sea el caso, de los hijos, si es que hay. Entonces sí, mejor salte, sepárate, no es correcto que estés ahí arriesgándote, pero no lo hagas con la intención de dejo aquí para irme a casar o a juntar nuevamente por allá. Eso es lo que no está correcto. Hay algunas circunstancias que son pues amplias y delicadas de tocar porque influyen muchas cosas. No es ahorita propiamente lo que queremos pues ahondar en eso, solamente dar una opinión breve, pero entendemos que a eso se refiere. Si hay una separación es cuando la situación es complicada, cuando vemos que pues no es lo ideal, no es lo mejor estar en ese hogar, porque incluso hasta los hijos se pueden ver afectados. Mejor entonces es separarse y no volverse a casar. Dice, y si se separa, quédese sin casar. Después el apóstol, a partir del verso 12 y hasta el 17, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Es decir, aquí el apóstol nos aclara que es una opinión personal. Dice, a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, si algún hermano o hermana tiene su cónyuge que no es creyente, pero él consciente, que es consciente, que le permita, que esté de acuerdo en la fe que ella profesa, que en este caso pues entendemos es la fe en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Padre, en el Espíritu Santo, y consentir que es bueno que este hombre o mujer sepan que pues le va a dedicar un día al Señor al ir a la iglesia, que posiblemente pues tenga que asistir a alguna otra reunión entre semana, es decir, que esté consciente de lo que implica la fe que nosotros tenemos. Si este hombre no consciente, o la mujer, si dice no vas a ir a la iglesia, ya no puedes leer tu Biblia, no puedes orar, entonces pues ahí no es correcto que permanezca. Antes bien debemos de poner al Señor por encima de cualquier cosa, como también lo vamos a ver un poquito más adelante, que lo mencionó el apóstol. Pero si en el caso del hombre o la mujer consciente, es decir, está de acuerdo, sabe lo que implica casarse con una persona que profesa fe en el Señor Jesucristo, y él dice, está bien, no hay problema, yo no tengo ningún impedimento en que vayas a la iglesia, que leas tu Biblia, que ores, pues lo que nosotros comúnmente hacemos, ¿no? Como hijos de Dios. Si no hay ningún inconveniente en ello, bueno, está bien, dice, no te separes. Dice después el apóstol Pablo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, que de alguna manera aún el marido o la mujer que son incrédulos, a causa de la fe de la esposa o el esposo que son cristianos, aún el marido se ve beneficiado, es decir, hay cierto cuidado del Señor, hay cierta santificación, es decir, es apartado, es también pues hecho a un lado en el buen sentido, es decir, es escogido en el sentido de que por amor a la mujer, por amor al hombre que tiene fe en el Señor, también aún el marido se ve beneficiado de ello. Eso es lo que podemos entender cuando habla aquí que el marido es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, que de alguna forma también se ven beneficiados, se ven bendecidos por la fe de la mujer. Entendemos claro que si esta persona, tanto el marido y la mujer que no son creyentes, que son incrédulos, pues andan en cosas indebidas, y eso pues tendrán en algún momento las consecuencias a lo que están haciendo, a lo que están sembrando, tendrán su respectiva cosecha. Pero entendemos entonces que hay cierto cuidado, cierta bendición de parte del Señor a causa del marido o la mujer que son creyentes, y aún los hijos, dice, de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, hay una elección de parte del Señor, un cuidado a causa de la mujer y del hombre que profesan fe en nuestro Señor Jesucristo. Después dice en el verso
15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, lo que les decía, una bendición al estar casado con una mujer u hombre que son creyentes es que quizá lo que nosotros, el testimonio que nosotros damos, eso pueda mover al marido o a la mujer a que sean creyentes y sean salvos por consecuencia. Pero debe uno pues andar ordenadamente en el Señor, tener cuidado, insisto, esos son temas pues delicados, pero que la mujer no se desatienda del hogar por atender las cosas de la iglesia principalmente, sino que debe haber un orden. Hay cosas que se tienen que atender en la iglesia, pero hay cosas también del hogar, como el atender a los hijos, al marido, que la casa esté ordenada, que esté limpia, porque de otra manera se pierde el orden establecido. Y lo mismo para los hombres, el hombre no puede dejar de hacer las cosas del hogar, de trabajar, de atender, de ser el que trae la provisión al hogar por atender cuestiones de la iglesia que tal vez no le competen a él. Si es alguien que está trabajando a tiempo completo para el Señor, bueno, entendemos que es su labor asistir a la iglesia y atender pues las necesidades, pero si tiene otro trabajo, si tiene algún oficio, alguna profesión, debe dedicarse a eso y también pues dedicarle un tiempo al Señor sin desatender las cosas del hogar. De otra manera, se estaría dando un mal testimonio, es decir, el hombre o la mujer podrían quejarse, decir, bueno, sí, es que mi mujer cree, pero se va todo el día a la iglesia, está atendiendo cosas de allá y no atiende el hogar, llego y no está, no hay comida, no hay ropa limpia, o en el caso del hombre no hay provisión, no trae dinero a la casa porque está atendiendo cosas que de momento no le corresponden a él, pues él es el encargado de traer la provisión al hogar. Es por eso que se debe tener ese cuidado de atender las cosas en el orden que uno debe comprender que es el correcto. Bien, mis hermanos y amigos, pues les dejamos hasta aquí. Ya este audio también ya lleva más de 15 minutos y todavía vamos a la mitad casi del capítulo, y lo demás pues hay que considerarlo también con cuidado y explicarlo pues lo mejor que se pueda. Así que le dejamos por este día. En el siguiente audio consideraremos lo que resta del capítulo 7. Espero haya sido claro y de bendición. Si es que hubiese por ahí alguna duda y pues te parece bien hacérmela llegar para aclararla, y también que quizá otros hermanos puedan salir de esa duda, te pido de favor nos lo hagas saber a través de un mensaje, y entonces estaremos atendiendo alguna duda que pudiese haber surgido de este audio. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos saludamos pronto. Por mi parte reciban un muy fuerte abrazo, en nombre de Jesús.